Sí estoy al tanto de la importancia de sacarnos los nombres, estos rótulos, esto de viejo, anciano, persona de la tercera edad, persona mayor. Y recién pensaba en realidad, en función de todo lo que estaba escuchando, de qué difícil es encontrar un nombre que nos caiga bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás cuando más grandes somos es cuando más distintos somos. Entonces no hay un nombre con el cual nos podamos identificar todos o la gran mayoría. El otro día escuchaba esto de que habíamos dejado de hablar, ya no se hablaba tanto de adultos mayores, ahora se habla de personas mayores o personas de edad. Y una persona dijo, otra vez nos cambiaron el nombre, ¿eh? Y es esto, ¿no? A partir de esto uno se pone a pensar de que en realidad esto es muy variable y uno dice, ¿por qué tanta dificultad? ¿Por qué es tan difícil nombrar un momento de la vida? Y creo yo que tiene que ver justamente con las diferencias, son cada vez mayores las diferencias, entonces quizás la forma de nombrarnos es a través de nuestro propio nombre, ese es el que mejor nos cabe, ¿sí? Y cuando hablo de nombre personal, como también nombre de las instituciones a las cuales representan. Recién Miriam decía, que nos presentemos, vayamos presentándonos para ir conociéndonos, que este era justamente el espacio para compartir, para conocernos, para reconocernos, y me parece que tiene que ver justamente con este un gran objetivo que tiene que ver con encontrar la propia identidad más allá de estos rótulos que tienen que ver con vejez, ancianidad, ¿sí? Y demás. También pensaba de que hoy es 21 de junio, ¿sí? El día de la ancianidad, y estamos todos convocados acá con el nombre, bajo el nombre esto de ancianidad, y justamente tiene que ver con poder cuestionar esto, ¿sí? Exactamente, tiene que ver con cuestionar esto. Sí, no, y aparte fue declarado en 1981, 1982, y uno se pone a pensar, ancianos, eran los mismos, ¿a quiénes hacían referencia cuando hablaban de ancianos? ¿Sí? Cuando hoy en día hablamos de expectativas mayores, tiempos de vida más prolongados, las características y la calidad de vida es totalmente distinta. Entonces uno se pone a pensar si en realidad tiene que ver con las mismas personas a las cuales nombraban como ancianos, que creo que no tienen que ver con las personas mayores que hoy somos, hoy son. Hoy son y somos, yo me incluyo y siempre me incluyo en esto. Siempre digo de que todos tenemos dentro de nosotros la semilla, ¿sí? Del envejecimiento, todos vamos a envejecer y algún día, si Dios quiere, vamos a ser mayores, personas mayores, adultos mayores, o como le quieran nombrar, o el nombre, dentro de 20 años seguramente esto va a cambiar y vamos a estar cuestionando los nombres, los nuevos rótulos. Pero me parece que esto es interesante, poder pensar de que cada uno construye su propio envejecimiento, cada uno es protagonista de su propio envejecimiento, y en ese protagonismo es muy difícil que uno pueda ser nombrado por otro de la manera que uno se quede contento, ¿sí? Uno dice, no, yo no soy adulto mayor, yo soy Pedro, yo soy Juana, yo soy María, ¿sí? Y que cada uno es artífice de su propio destino y de su propia vejez, me parece que eso nos da un lugar diferencial. Miriam hoy hablaba también esto de que somos personas con derechos, ¿sí? Personas que debemos empoderarnos, debemos saber que tenemos nuestros derechos hasta el último momento de nuestra vida, y ese es el eje, ¿sí? En el cual debemos sostenernos justamente para poder construir un envejecimiento en el cual seamos nosotros nuestros propios protagonistas, ¿sí? Hay tantos envejecimientos como personas los hay, por eso no se habla de vejez, sino de vejeces, no se habla de envejecimientos, sino de envejecimientos, justamente porque cuanto más grandes somos, más distintos somos, ¿sí? Los escuchaba hablar recién a las abuelas de cuentos, ¿sí? Y justamente pensaba en que qué genial también poder enlazar esto en realidad con el término de la palabra anciano, ¿no? Que viene del proverbio romántico anciu, que significa antes. Antes en relación a otros grupos, eran los que más tiempo vivían, los que estaban desde antes que otros, y justamente esto le daba el valor a la palabra, la fuerza de la palabra era porque eran los que más sabían acerca de los grupos, de otros grupos, ¿sí? Y esto dignifica, es un lugar sumamente valioso, ¿sí? Esto de poder transmitir al otro algo que se sabe, esto por ejemplo la tradición de lo oral, del contar, del narrar, del contar un cuento, de leer un cuento, da un lugar
totalmente privilegiado en relación a un otro que está dispuesto a escuchar y a recibir este legado, ¿sí? Así que me parecía como interesante poder enlazar esto con el lugar del anciano, ¿sí? En otras épocas, en las tribus también podemos pensar, ¿sí? Que era el que más sabía acerca de la tribu, más sabía acerca del grupo, entonces podía transmitir, una persona de mucho valor como para transmitir al otro esto de lo cual sabía. ¿Sí? Entonces, me parece que esto de leer cuentos, esto de transmitir, esto de que con el ejemplo poder demostrar de que se sigue aprendiendo. Escuchaba también que alguien estaba estudiando piano, esto de empezar, o por qué no animarse a aprender crochet, esto de enlazarse y vincularse con otros en grupos. Esto es genial, y esto es lo que uno va transmitiendo sin darse cuenta a los nietos, a los sobrinos, ¿sí? A la gente más joven. ¿Sí? Esto de que toda la vida se tiene proyecto y que una edad no nos rotule, no nos marque.